Por cerca de ti, Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado con mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos de ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor de Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Rezaremos en esta Santa Eucaristía por Danis Melania Loaiza Matías, Elías Sánchez Sánchez, Mariana Vega Vargas, Manuel Agustín Chávez Ortega, Carlos Alfredo Guevara Cáceres. Descansen en paz, en acción de gracias por el cumpleaños de Elizabeth Cruz Arana. También a Dios por los jóvenes recibidos desde Marcelo Vargas y familia. Pidiendo también a Dios a la Virgen por el ingreso a la hermana de Mario Catilín Chauca. Y todas las intenciones que hay en nuestros corazones. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde te ha precedido la fortaleza del pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unge la cabeza con perfume y llena mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, insultado no devolvió los insultos, maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han devuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas lo reconocen su voz. Llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado todas las ovejas,
camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido a mí antes que yo son ladrones, bandidos, pero mis ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Buenos días de Dios, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a meditar un poquito la palabra de Dios en este día que el Señor nos está regalando. Hoy estamos celebrando la fiesta del Buen Pastor. Es muy importante, queridos hermanos, que tengamos presente esto, ¿no? El cuarto domingo del tiempo de Pascua celebramos esta fiesta que nos lleva justamente a meditar cómo el Señor nos sigue guiando, cómo el Señor sigue custodiando. En ese cuarto domingo de Pascua continuamos nuestra reflexión, la cual ya no está tomada en los relatos de la resurrección, sino de la parábola que pone Jesús a sus discípulos en relación, queridos hermanos, que debe de haber entre el pastor y las ovejas. Esta reflexión podemos verla dentro de toda su riqueza, un elemento muy fundamental, queridos hermanos, que es el saber escuchar, pero sobre todo obedecer al pastor. Por ello nos dice este texto que las ovejas del Señor escuchan porque conocen su voz. Esta debe de ser nuestra identidad como cristianos. Escuchar y obedecer son dos palabritas que tienen que calar en nuestro corazón. Pues bueno, la primera cosa, el aprender a escuchar. ¿A quién? A Jesús. Porque resulta, queridos hermanos, que podemos escuchar a Dios, podemos escucharnos a nosotros mismos, o también podemos escuchar a quien nos quiere hacer perder nuestra vida, a los enemigos del alma. ¿Y cuáles son los enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. Y el enemigo del alma es ¿quién? Ya ustedes saben, el innombrable, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ubicarnos en esta tarea de aprender a escuchar a Dios, ¿sí? Que ojalá que en nuestra vida nosotros podamos hacer ese ejercicio. Escuchemos a Dios a través de la palabra. Escuchemos a Dios en la oración. San Agustín solía decir que hay muchos que se alegran porque Dios le ha escuchado, pero más alegría debe de darnos cuando nosotros escuchamos a Dios, porque esa es la oración perfecta, el aprender a escuchar a Dios. ¿Para qué? Para poder hacer su santa voluntad, para poder cumplir con la misión que Él nos encomienda. Entonces, procuremos eso, escuchemos la voz de Dios que está en nuestra conciencia. Siempre Dios nos va a invitar a hacer el bien, nunca nos va a invitar a hacer el mal. Nunca el Señor nos va a hacer nos va a pedir algo que sea malo para nuestra alma. Siempre nos va a pedir lo bueno. Entonces es muy importante escuchar a Dios, que es dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra vida, que cuando actúa el Espíritu Santo nos está renovando, nos está edificando, nos está construyendo, nos está formando, nos está conduciendo. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, dejar actuar al Espíritu Santo. Suele decir aquí, ¿no? Pues mis ovejas escuchan mi voz y yo las llamo por su nombre. ¿En qué momento el Señor nos llama? Cuando somos bautizados.
Nos dice Pedro, Pablo, yo te bautizo en el nombre. Y ahí ya el Señor nos llamó. Nos convertimos en su oveja, en su rebaño. Eso debemos de lograr entender. Y por eso en nuestro tiempo de Pascua siempre hablamos de la renovación en el bautismo. Y ya después de 50 días, ya falta poco, 20, 23 días, hablaremos de la renovación en el Espíritu Santo. Porque celebraremos, ¿qué cosa? El Pentecostés. Están invitados, por cierto, ¿no?, a participar de este Pentecostés en las catequesis sobre el Espíritu Santo y luego en la vigilia, ¿no? El 20 empieza la catequesis, termina el 22 y el 23 es la vigilia. Están invitados. Ojalá que participen. Pues bueno, queridos hermanos, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y que la voz de Dios siempre esté en nuestra conciencia. Que la voz de Dios sea nuestra guía. Que Dios sea esa fortaleza por la cual nosotros vamos a ese encuentro vivo. Ahora, no solamente basta escuchar, porque mira, ahora con la tecnología que tenemos, tú haces muchos cursos online, bíblicos, mariológicos, de doctrina social, cristológicos, patrísticos, por mencionar muchas materias en teología. Bioética y tanta cosa que usted puede hacer todos esos cursos, ¿cierto? Puede aprender, claro que sí. Pero resulta que a veces hay muchos que aprenden, pero no aprenden bien, porque no comparten, o lo que es peor, no practican lo aprendido. Entonces eso a mí me asusta muchísimo, me asusta muchísimo, y sobre todo en estos tiempos en donde vivimos bajo un caos. El mundo no está ya en caos, sino convulsionando con las cosas del mal. Le damos fuerza al mal y no le damos fuerza a Dios en el bien. Es terrible eso, lo que les digo. Por tanto, no solamente basta escuchar, sino que también hay que practicar lo que se aprende, lo que se escucha. Y eso se llama obedecer. Cuando yo obedezco a Dios, cumplo los mandamientos de Dios. Y hay muchos que a veces no cumplimos ni los mandamientos ni los sacramentos. Y nos llamamos cristianos. Nos llamamos católicos. ¿Sí explico? Por ejemplo, cuando hablamos de matrimonio, ay no, ya empezaste, padre. Es algo que tenemos que cumplir. Cuando hablamos de confesión, ay, ya empezó. Cuando hablamos de los mandamientos de la iglesia, ¿no? El que escucha a Dios sabe que hay unos mandamientos de la iglesia. Uno de ellos es ayudar a la iglesia en sus necesidades, porque la iglesia es tu madre, y a tu madre tienes que cuidarla, darle lo mejor. ¿Ustedes le dan lo mejor a su madre o no? Pues vean a la iglesia así, es su mamá, la iglesia. Me encanta esa figura, ¿no? La gallina que abre sus alas y cubre sus polluelos. Un sentirse protegido. Ojalá que muchos, cuando vengan a esta parroquia, sientan eso, se sientan protegidos, se sientan guiados, se sientan amados. Pero ahí viene la obediencia. Entonces, queridos hermanos, como vemos, queridos hermanos, no se trata solo de creer en ideas, ni tampoco de cumplir ritos, ni de tener una religión. Se trata de mantener una relación viva con Cristo. Esta relación, como todas las demás, parte del encuentro con una persona a la que abrimos nuestro corazón para poderlo escuchar. ¿Y a quién le abrimos nuestro corazón? A Jesús. A Jesús. Que buscamos el corazón perfecto. Por eso es que le digo que tenemos que hablar con Dios como cuando uno habla con un amigo, el mejor amigo. Si al mejor amigo le contamos todo, ¿por qué no a Dios? Y ese es un error, ¿no? Le contamos a quien de pronto es imperfecto y no le comentamos todo a quien sí es perfecto y que nos puede perfeccionar. Le comentamos todo a quien nos puede criticar y a Dios, que no nos critica, que no nos juzga, sino que prefiere amarnos, no le contamos todo.
¿Sí o qué? Pues hoy el Señor nos invita a eso. Abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser a Dios y empecemos a confiar en Él. El problema de hoy, en medio de todo este ruido del mundo, pues que no sabemos escuchar, nuestra mente y nuestro corazón están llenos de ruidos, de confusión. Es por ello necesario, queridos hermanos, hacer silencio, un silencio interior, para poder realmente escuchar a Dios. Recuerda que Dios habla en el silencio y no tengas miedo al silencio. Por favor, ojalá que lo escuchemos y lo escuchemos en la lectura de la palabra. Es aquí donde aprendemos a distinguir la voz del buen pastor, el buen pastor que quiere lo mejor para nosotros, que nos busca, el buen pastor que nos guía, el buen pastor que nos sostiene, el buen pastor que nos da pastos abundantes, el buen pastor que nos cuida, que nos protege, que no nos deja desamparados. Ese es Jesús. El buen pastor que nos bendice, el buen pastor que nos consagra, el buen pastor que hace que nuestra vida sea llevadera, porque aparte de darnos prueba, también nos da la capacidad de solucionar todas esas pruebas, todos esos problemas. Ojalá, queridos hermanos, que escuchemos la voz del buen pastor. Por tanto, queridos hermanos, también no solamente se trata de escucharlo, sino también de seguirlo. Es decir, queridos hermanos, obedecerlo, de aprender a caminar con Él, hacer un camino con Él, pues solo así se llega al Padre. Ese se llama discipulado, el seguimiento a Cristo, y exige pues obediencia total, la vivencia obediencial por la cual los padres de la iglesia hablan. Hay que obedecer al Señor, sí, obedecer siempre al Señor. Ese es donde podemos distinguir entre un simple administrador, que es Jesús, y un auténtico, y Jesús que es el auténtico discípulo, el Hijo de Dios, el que da la vida por todos. Jesús no tiene una vida superflua, Jesús da una vida profunda. Tanto es así que ha dado la vida por todos nosotros. No hay amor más grande como aquel que da la vida por los suyos. Entregó toda su vida para rescatarnos a todos nosotros. Ese es el buen pastor. En cada misa, queridos hermanos, muchos escuchan la palabra de Dios, sí, pero no cambian su vida. Siguen siendo el mismo cromo repetido de siempre. ¿Por qué? Porque no estamos abriendo nuestra conciencia a Jesús. Ojalá que en cada misa nosotros aprendamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón y le pidamos al Señor que nos dé un cambio de vida. Por eso dice Jesús en el Evangelio, de Lucas, 6, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Hacen lo que les da la gana, hacen lo que les nace. No es así. Hermanos, cuando dejamos de escuchar al buen pastor, queridos hermanos, terminamos perdidos. Y aprovechemos pues entonces en cada misa mejor para escuchar a Dios, ¿sí? Y que saliendo de la misa revisemos lo que Él nos dice como buen pastor. Hoy nos invita a poner en práctica la actitud de escucha y la actitud de obediencia. 2 palabritas. Pregúntate, ¿estoy escuchando a Dios o me estoy escuchando yo mismo o estoy escuchando a quien me quiera alejar de Dios? Y estoy obedeciendo a Dios, cumpliendo lo que me pide, sus mandamientos, sus sacramentos, todo lo que concierne a lo que es la doctrina, sigo el camino del Señor. En realidad soy un católico apostólico romano practicante o simple y llanamente soy un católico de nombre. Es bueno entender eso y es bueno descifrar aquello. ¿Soy un cristiano que practica su fe o soy un cristiano que simple y llanamente vivo de una forma superflua? Y entiendo a Dios que es como un amuletito. Te necesito, Señor, ven acá. Ya no te necesito, bueno, váyate para allá. Eso no está bien.
Hay que tener una vivencia con el Señor. Hay que vivir con Él, como dice San Pablo, ¿no? No soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces, claro, obedezco, soy justo, soy sencillo, soy dócil, confío en Él, crezco en la fe, soy solidario. Es que eso se nota cuando uno escucha a Dios. Nuestra vida cambia. Ya no seguimos siendo el mismo de siempre, sino que hemos cambiado. Nuestra vida se ha transformado, se ha renovado. Y dices, bueno, descifremos eso, queridos hermanos. Revisemos nuestra vida entonces. ¿Cómo está esa escucha de Dios? Shema, te escucho, Señor. Aquí estoy para escuchar. Aquí estoy para renovar. Aquí estoy para que me guíes, para que me sostengas, para que me fortalezcas, para que me renueves. Dile eso al Señor en cada celebración. Y vas a ver cómo el Señor va a darte todo lo necesario. El buen pastor siempre está esperando el momento para poder conducirte. Yo sé que en nuestra vida hay depresiones, hay tristezas, hay dolores, también hay alegrías. Yo sé que en el vaivén de la vida hay un sinnúmero de problemas. Pero ¿sabes qué? Dios te va acompañando en cada momento. Y tiene su asertivo. En el momento indicado va y actúa. Te ayuda, te levanta, te sostiene, te bendice. Siempre Jesús está a tu lado. Nunca te ha abandonado, porque es el amigo que nunca falla. ¿Estamos? Entendamos eso. El buen pastor cuida las ovejas. El buen pastor protege a las ovejas. Y ya les dije, ¿no? Cómo hace el buen pastor para cuidar a las ovejas, ¿no? Hay un enemigo terrible, ¿no? De las ovejas. ¿Cuál es el enemigo terrible? Ya se lo dije alguna vez. ¿Cuál es? La mosca. Ese es el enemigo terrible. ¿Sabes por qué? Porque ese animalito, aquí tenemos a la doctora, nos puede decir sobre los animalitos, ¿eh? Ese animalito, pues, la ovejita, no tiene cómo llegar a sus orejitas. Si viene una mosquita y pone su huevo en la orejita, pues ahí va a irse pudriendo eso, porque no puede ella sacarse ese animal o lo que dejó ese residuo, ese animal. Y entonces para solucionar el problema, ¿qué hace la ovejita que tiene unos huevitos en la oreja, que no ha sido curada por el buen pastor? Va, busca una piedra y se golpea la cabeza, hasta que le salga aquello o hasta que se mate ella. El enemigo letal es la mosca. ¿Y qué hace el buen pastor? Para que no le suceda eso a la oveja, toma aceite y le pone como ungüento en su cabecita, para que así a su vez la mosca cuando llegue no se quede, sino que al contrario, salga y todo resbale. Y eso hace Jesús con nosotros. Cuando nos bautiza, nos deja el aceite del óleo catecúmeno y el santo crisma. Eso hace Jesús con nosotros cuando nos confirmamos en la fe y recibimos el santo crisma, ¿cierto? Eso hace el Señor cuando estamos enfermitos y nos unge. ¿Acaso el pastor no nos protege todavía? Pues nos sigue protegiendo. Ese es el buen pastor, ese es Jesús, que en la iglesia sigue hablando más de 2000 años y que sigue sirviéndoles a todos con amor, con paciencia, con atenta escucha y sobre todo con esperanza, esperando de nosotros nuestra conversión. Que María, nuestra Madre y compañera, nos ayude. Creo en Dios Padre Todopoderoso.